La mañana de noviembre comenzó exactamente como otras cientos antes. Kira Nikitayeva, de 43 años, abrió los ojos 5 minutos antes de que sonara el despertador. Era una vieja costumbre, un pequeño ritual de silencio antes de que la radio irrumpiera con sus informes sobre el tiempo y el tráfico. Con cuidado, para no despertar a Román, se deslizó fuera de las sábanas y se acercó a la ventana. Al apoyar la frente en el cristal frío, vio cómo los primeros copos de nieve caían suavemente tras el vidrio. Hoy se marcha. Tengo que sacar el abrigo de invierno, pensó con esa familiaridad propia de las tareas cotidianas. En la cocina empezó a desprenderse el aroma a capuchino preparado por la máquina de brazo, el único lujo doméstico que Román se permitía siempre con una broma como si estuviera en la cafetería de la oficina. Mientras el café se cubría de una densa espuma de leche, Kira colocó de forma casi automática los bordes de una carpeta con documentos, viaje de trabajo a Ekaterimburgo. 2 noches, reunión con contratistas. Todo resultaba terriblemente habitual, aunque últimamente aquellas comisiones eran cada vez más frecuentes. Román entró en la cocina medio dormido, con una bata arrugada y el pelo ligeramente despeinado. Siempre me asombra cómo consigues despertarte antes del despertador, dijo, sonriendo mientras se estiraba. Si me levantara con el despertador, no tendría tiempo para alegrarte con el café, respondió Kira con naturalidad, ofreciéndole una taza. Durante 5 minutos conversaron con las mismas frases de siempre, casi como parte de un rito: el tiempo, las llaves, la gasolina, el perro de los vecinos. Eran los raíles sobre los que su vida se desplazaba con tranquila regularidad desde hacía 21 años. Junto a la puerta, Kira arregló el nudo de la corbata de su marido y, por un segundo fugaz, se sintió transportada al pasado. En segundo curso de la Facultad de Derecho, en el pasillo del edificio principal, también había ajustado así el nudo de la corbata a un compañero antes de un examen de Derecho Civil. En aquel entonces, la vida en común parecía más importante que cualquier examen. El recuerdo parpadeó y se desvaneció como un fotograma de una película. Son las 7:15. Aún puedes pasar antes de que empiece el atasco, dijo ella, entregándole la bufanda. Sin ti llegaría tarde siempre. Eres mi cronómetro, respondió él con su chiste habitual. El beso en la mejilla fue exactamente como siempre, ni demasiado corto ni demasiado largo. Román cerró el candado de la maleta y el ascensor se lo llevó en silencio hacia abajo. El silencio volvió a envolverla. Kira respiró profundamente, disfrutando de los últimos instantes de tranquilidad matinal. Esa misma noche, el teléfono sonó puntualmente a las 21:00, como de costumbre. En la pantalla apareció el nombre de su marido amado. ¿Cómo te va por ahí?, preguntó Kira, acomodándose en la cama con una revista entre las manos. Hay una mezcla de nieve y lluvia, se quejó él. Mañana por la mañana tengo una reunión. Después de comer, vuelvo a casa. ¿Y tú cómo estás? Ha pasado la vecina. Se les volvió a estropear el ascensor. Siempre le sucede algo, chasqueó él la lengua con su gesto habitual. Siguieron 5 minutos de diálogo casi automatizado sobre la cena del hotel, la televisión y el tipo de cambio, con 2 ya vuelvo pronto repetidos sin pensarlo. Bueno, es hora de dormir. Te quiero, dijo Román. Y yo a ti. Que descanses. Kira estaba a punto de pulsar el botón para finalizar la llamada cuando un ruido afuera la distrajo y su dedo se quedó unos segundos suspendido sobre la pantalla. En el auricular se hizo un breve silencio, y luego se escuchó una risa. Ligera, plateada, joven, completamente ajena. Vamos, no seas niña. Ven aquí, susurró de pronto la voz amortiguada, extrañamente tierna de su marido. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Kira y su dedo tembló sobre la pantalla. La llamada se cortó. La habitación, llena de objetos cotidianos, la foto de la boda sobre la cómoda, una lámpara con pantalla de tela y un libro abierto por la mitad, se volvió de pronto irrespirable y extraña. Su corazón latía con un ruido sordo y angustioso. El televisor del cuarto de al lado intentó convencerse. Pero aquella entonación, la ternura en la voz de Román. La noche transcurrió sin sueño.
Kira permaneció tendida en la oscuridad, escuchando una y otra vez aquella risa ajena. Recordó una frase de la primera sesión en la Facultad de Derecho: las sensaciones no son pruebas. La risa era una sensación, y no había pruebas. A las 5 de la mañana se levantó y encendió la tetera. Afuera el amanecer era gris y húmedo. La calle despertaba lentamente. Observando los escasos coches, Kira comprendió que el carril habitual de su vida había empezado a resquebrajarse. Aún no sabía hasta qué punto, pero estaba segura de que el silencio matutino al que estaba acostumbrada se había ido para siempre. La mañana, después de una noche en vela, la recibió con un cielo de plomo y un dolor punzante en las sienes. Kira encendió la cafetera antes de haber despertado del todo. Necesitaba la intensidad amarga del café para mantener el rostro sereno cuando Román volviera. En su mente resonaba una antigua frase de un apunte universitario: lo que no está demostrado se considera inexistente. Así que aquella risa no existía. Todo estaba bien. A las 11:40 la puerta hizo un clic suave. Román entró con la maleta y una caja de bombones de la célebre Kazijinskaya. Dulces del departamento de contabilidad de la sucursal, comentó con naturalidad, dejando la caja sobre la mesa. Ahí se forma una cola como en los años 90. Kira esbozó una sonrisa forzada y, por un momento, sintió un tenue alivio. Tal vez de verdad se lo había imaginado. Román parecía el de siempre, algo cansado, pero satisfecho, e incluso no olvidó inclinar la mejilla para recibir el beso de bienvenida. ¿Compraste mi té?, preguntó ella mientras servía el café. El té, titubeó apenas un instante. Se me fue completamente de la cabeza. Perdóname, el trabajo me tiene absorbido. Un detalle insignificante que cualquiera adjudicaría al cansancio. Pero la inquietud se aferró a ese pequeño olvido. En 21 años, solo una vez había olvidado comprarle su té favorito, y fue el día en que tuvo un pequeño accidente en el estacionamiento. Durante el almuerzo, Kira abordó el tema con cautela. Oye, ayer, justo después de que colgamos, se oyeron unas voces en la línea. Román levantó la mirada. Sí, en el vestíbulo había mucho ruido. Creo que las pobres huéspedes organizaron algo parecido a un concurso de belleza, respondió con naturalidad. Con una expresión abierta e impecable. Demasiado impecable. Kira asintió y cambió el tema, sintiendo que la inquietud regresaba lentamente. 3 días después, Román sacó del maletín una gruesa carpeta con documentos notariales. Tengo una idea, dijo animado, como si hablara de vacaciones. La discapacidad de mi madre nos permite librarnos por completo del impuesto inmobiliario. Si ponemos el apartamento a su nombre, nos ahorramos más de 20,000. ¿Y también el coche?, preguntó Kira, esforzándose por mantener un tono neutral. Por supuesto. Los pensionistas casi no pagan impuesto de circulación. ¿Para qué seguir alimentando al Estado sin necesidad? Extendió sobre la mesa los cálculos de impuestos actuales y futuros, con referencias a artículos de exención. La propuesta resultaba bastante convincente. El traspaso lo podemos firmar enseguida, continuó Román. Mi madre está de acuerdo. Es una simple formalidad, no te preocupes. Traspaso. La palabra resonó en la mente de Kira como una señal fría de alarma. Recordó un consejo de un video jurídico: antes del divorcio, los bienes suelen transferirse a familiares mayores. ¿Ya hablaste con tu madre?, preguntó ella con suavidad. Claro, está totalmente de acuerdo. Su gesto transmitía una seguridad genuina. Necesito pensarlo, dijo Kira con cautela. Por supuesto, piénsalo, respondió Román con una sonrisa, recogiendo los documentos. Pero no te demores. Los notarios tienen la agenda llena para las próximas 2 semanas, advirtió él antes de salir a la reunión de la tarde. Dejando a Kira sentada frente a la mesa con aquellas tablas y cifras que, por más que lo intentaba, no lograban componerse en un todo coherente. En su cabeza volvió a resonar aquella risa plateada. Formalidad, ahorro. Todo demasiado rápido, demasiado perfecto, y completamente ajeno a la forma en que ellos solían actuar. Nunca habían contado cada céntimo. ¿Por qué ahora él la apremiaba? Esa noche, Kira permaneció largo rato sentada a la mesa,
repasando una y otra vez lo escuchado e intentando armar un cuadro claro a partir de fragmentos dispersos. Lo que antes parecía insignificante, de pronto adquiría un sentido inquietante. Todo se estaba desarrollando con demasiada suavidad y prisa, no se parecía en absoluto a sus decisiones habituales. Abrió una pequeña ventana para dejar entrar el aire frío y fresco. Las hojas de papel se estremecieron con la corriente, como si le recordaran lo frágil de su situación. Kira respiró hondo y reunió sus pensamientos hasta formar una conclusión firme y serena, primero las respuestas. Después las firmas. Pronunció esas palabras en voz alta, llenando la habitación de una resolución tranquila, de una intención nítida. Decidió no dudar ni apresurarse hasta que la verdad quedara evidente. A la mañana siguiente el aire era frío y punzante. La capa de nieve endurecida crujía bajo sus pasos, como recordándole que incluso las pequeñas grietas pueden resonar con fuerza. Camino a la farmacia para comprar vitaminas, Kira divisó a través del ventanal del bufé un rostro familiar. El de su vieja amiga, Yevgenia Tashnikova. Yevgenia trabajaba como farmacéutica en una farmacia cercana y solía desayunar allí antes de su turno. Al verla, Yevgenia agitó la mano, señalándole la silla vacía frente a ella. «Tienes cara de haber pasado toda la noche evitando que se derrumbe una pared», dijo en cuanto Kira se sentó. «¿Qué ha pasado?». Kira hizo el amago de encogerse de hombros, pero su amiga la detuvo con una expresión severa. «Cuéntamelo ahora mismo». Kira guardó silencio un instante, reunió fuerzas y dijo en voz baja. «Ayer por la noche, mientras Román estaba de viaje, después de nuestra conversación habitual, escuché una risa de mujer al otro lado de la línea. Y su voz sonaba tan suave, casi cariñosa». Yevgenia frunció el ceño y la miró con atención. «¿Hubo algo más que te pareciera extraño?». «Sí», respondió Kira con firmeza. Antes, los viajes de trabajo eran un par de veces al año, ahora estaba constantemente en desplazamiento. Casi cada mes partía a algún lugar, justificando su ausencia con asuntos urgentes y reuniones con contratistas. Y, además, estaba esa repentina historia del traspaso de la propiedad del apartamento y del coche. Yevgenia suspiró hondo y en silencio, removiendo el café con gesto pensativo. «No quiero asustarte», dijo, «pero todo esto junto se parece mucho a la preparación de un divorcio. Primero transfieren los bienes, y después anuncian otra relación. Perdóname, tengo que actuar y tomar decisiones de inmediato». Sacó de su bolso una tarjeta. «Llama a Irina Medvedko. Es una abogada muy competente, habla solo con hechos. Pregunta qué hacer si tu marido te pide firmar un traspaso a favor de su madre». Yevgenia bajó la voz un instante. «Siempre pensé que un título en derecho no era imprescindible para ser feliz, pero ahora. ¿Verdad que sería útil?». Kira sintió el punzante efecto de esas palabras, pero guardó silencio y simplemente asintió, escondiendo la tarjeta en su cartera. Hizo una promesa interna. «Hoy iré a buscar respuestas». El despacho de Irina Medvedko estaba en la planta baja de un centro de negocios, vidrio, metal y un ligero aroma a café proveniente del pasillo. Dentro, estanterías ordenadas con códigos legales, una lámpara cálida y mínimos detalles, un portátil y un cuaderno verde. Irina escuchó con atención el relato de Kira sobre la risa al otro lado del teléfono, los ramos de flores, la optimización fiscal y la propuesta de traspaso. «La regla principal», dijo con calma, «no firmes nada hasta estar absolutamente segura de que te beneficia a ti. Un traspaso es irrevocable». Kira tragó saliva nerviosamente. Él dice, es un beneficio compartido. Ahorro de 20.000 al año. 20.000. El precio de unos neumáticos nuevos, observó la abogada con ironía. ¿Y cuánto vale el apartamento ahora? Unos 8 millones. Haz la comparación. Irina abrió en su portátil un artículo del Código Familiar. Todo lo adquirido durante el matrimonio es propiedad conjunta. Si el apartamento pasa a nombre de la madre de tu marido, en caso de divorcio, serás una invitada en tu propia casa. Invitada en tu propia casa resonó con especial crudeza. ¿Qué debo hacer?, preguntó Kira casi en un susurro. Primero, asegurar tus bienes, indicó Irina.
Haz copias de todos los documentos, compraventa, registro de propiedad, papeles del coche, extractos bancarios. Luego, piensa en medidas de protección. ¿Qué medidas exactamente? Presentar la demanda primero. No es algo de lo que avergonzarse. Pidan al tribunal que adopte medidas cautelares sobre el apartamento y el depósito bancario. Así, tu marido no podrá disponer de los bienes hasta que se dicte una resolución. Kira apretó con más fuerza el asa de su bolso. Presentar la solicitud de divorcio, y si me equivoco, una solicitud no es un veredicto, siempre se puede retirar antes de la audiencia. Irina suavizó el tono, pero continuó, esto te dará un instrumento de presión. Por ahora solo tienes sospechas, conviértelas en pruebas. Le entregó una carpeta delgada. Aquí tienes la lista de documentos que debes recopilar, extractos bancarios, documentos notariales, recibos de las últimas compras importantes. ¿Tienes acceso a la cuenta bancaria? Sí, entonces solicita el extracto de movimientos de los últimos 3 meses. Kira se levantó. Por dentro la invadía la ansiedad, pero exteriormente se mostraba serena. ¿Cuánto cuesta la consulta? Hoy es gratuita, respondió Irina con una sonrisa. Considéralo mi inversión en tu tranquilidad. Cuando decidas actuar, ven y prepararemos la demanda. En la calle, la nieve comenzaba a derretirse, convirtiéndose en un lodo húmedo. Kira salió del despacho de Irina Medvedko, sujetando con fuerza la carpeta que contenía un listado claro de acciones. Reunir copias de todos los documentos sobre los bienes. Obtener extractos de la cuenta bancaria conjunta. No firmar ningún traspaso hasta conocer las verdaderas intenciones de tu marido. Cada punto parecía sencillo, pero al mismo tiempo increíblemente pesado, pasos por un camino nuevo y desconocido. En el trolebús, observando las marcas de lluvia sobre el cristal, Kira se sorprendió pensando, si entonces no hubiera abandonado la facultad de Derecho. Pero pronto se detuvo a sí misma. El pasado no se puede cambiar, lo importante es actuar ahora. Por la noche, Kira llamó a Yevgenia. Necesito ayuda, dijo apenas saludando. Te escucho. ¿Tu hermano Pavel sigue haciendo investigaciones privadas? Sí. Kira bajó la voz. Necesito conocer la verdad. Se hizo un silencio en la línea. Yevgenia no hizo preguntas. Te pasaré su número. Pavel es de total confianza. Solo se cobra por el trabajo realizado. Te entregará el informe personalmente. Pavel Feldman propuso encontrarse en el Café Paralel, detrás de la antigua estación. El aire olía a repostería y a humo de ferrocarril. Frente a ella se encontraba un hombre corpulento, cercano a los 50, con una mirada atenta y severa. Es un asunto familiar, dijo Xenia antes de retirarse. Pavel comenzó de inmediato, tan pronto como Kira se sentó frente a la mesa. Estoy seguro de que quieres saberlo todo. A veces la verdad se convierte en una carga pesada. Kira respiró hondo. Sin la verdad, puedo perder la casa. Con la carga sabré lidiar, respondió con determinación. Pavel asintió comprensivamente y abrió su tablet. ¿Qué quieres que investiguemos exactamente? Los viajes de trabajo de mi marido a Ekaterimburgo. ¿Con quién se reúne? ¿A dónde va? ¿En qué gasta el dinero? Y también cualquier gasto sospechoso de nuestra tarjeta conjunta, especialmente en los días que viaja. Pavel asintió pensativo. No podré acceder directamente a sus cuentas bancarias, es información confidencial. Pero si paga con tarjeta, podemos rastrear los lugares de sus compras, restaurantes, hoteles, gastos significativos. A veces esos detalles dicen más que un extracto bancario. Eso debería bastar para obtener una imagen general. Kira sacó un sobre con la mitad de su salario mensual. Será suficiente para empezar. Pavel guardó el dinero con calma. Basta. Cada rublo se justificará con un informe. ¿Cuál es el plazo límite? En 6 días tiene otro viaje de trabajo. Necesito saberlo todo antes de que regrese. Entonces trabajaremos sin pausas, respondió Pavel brevemente, guardando el sobre. Al día siguiente, Kira decidió comenzar por lo más sencillo, solicitar el extracto de la cuenta conjunta. En el banco le proporcionaron sin preguntas el historial de movimientos de los últimos 3 meses. Al revisar el documento con rapidez, Kira notó una anotación inusual, fechada el día anterior,
reserva para retiro a solicitud del cliente Nikitaeva. No podía ser coincidencia. Sus manos se enfriaron al instante. Fotografió el documento con el teléfono y envió un mensaje a Irina. Irina, recibí el extracto. Mi marido intentó reservar una suma importante para retirar. ¿Qué debo hacer? La respuesta de la abogada llegó casi de inmediato. El dinero aún no ha sido retirado. Si estás lista para continuar, debemos presentar urgentemente una solicitud de medidas cautelares. Reunámonos para discutir los detalles. Kira respiró hondo, reuniendo su voluntad. Ahora no solo tenía una sospecha, contaba con un hecho concreto que confirmaba sus temores. Por la noche, Pavel llamó. Viajaré en el mismo vuelo que tu marido. Me sentaré a unas filas de distancia, no me notará. En el destino, lo pondré bajo vigilancia. Gracias. Ten cuidado. La precaución la aprendí desde niño, bromeó de manera inapropiada y colgó. En la casa reinaba un silencio inusual, incluso el habitual murmullo urbano parecía haberse apagado. Kira acomodó cuidadosamente los documentos sobre la mesa y, junto a ellos, colocó una hoja en blanco en la que escribió con letras grandes: objetivo, proteger lo mío. Plazo, hasta su regreso. Hace solo una semana, esto le habría parecido paranoia. Pero ahora se mostraba como un plan de acción claro. En el reflejo de la ventana, vio su rostro, cansado, pero resuelto. Una pequeña grieta podría convertirse mañana en un abismo real, ya sea consumiendo su miedo o revelando su mentira. Kira aceptó ambos escenarios como inevitables y se preparó para enfrentarlos. Ekaterimburgo recibió a Pavel Feldman con una llovizna fría y una neblina densa. El detective seguía a Román a unos pocos edificios de distancia, observando hasta el más mínimo detalle. Su paso firme y profesional, el maletín, la mirada absorta en el teléfono. El Hotel Senator estaba cerca de la presa. Román se registró rápidamente en recepción, tomó la tarjeta de la habitación, nombró el número y se dirigió de inmediato al ascensor lejano. Pavel logró deslizarse por el ascensor contiguo y, a través del reflejo en el espejo, notó cómo Román se rascaba nerviosamente la muñeca, señal de que alguien ya lo esperaba arriba. Por la noche, la vigilancia pasó al modo fotográfico. A través de los ventanales panorámicos del restaurante Puente Blanco se podía ver claramente a Román conversando con una joven rubia. La chica reía mientras se apartaba el cabello tras la oreja. Román tocaba su mano con una naturalidad imposible de confundir con una interacción profesional. Pavel registraba cada movimiento con un objetivo de largo alcance desde el balcón del edificio de enfrente. Su rostro y gestos no dejaban lugar a dudas. Tras la cena, la pareja se dirigió a la presa. Bajo la luz de los faroles nocturnos, Román abrazó a la joven, la besó y ambos desaparecieron en un taxi. Pavel disparó de manera automática una vez más, capturando la matrícula del vehículo, un reflejo profesional adquirido con los años. 3 días después, ya en Samara, Pavel invitó nuevamente a Kira al café Paralel. Sobre la mesa descansaban su tablet y una memoria USB. ¿Listos?, preguntó con firmeza, sin preámbulos. Kira asintió, sintiendo cómo su corazón se contraía ante la ansiedad de lo que estaba por venir. Las fotografías pasaban rápidamente, una tras otra, dedos entrelazados sobre un mantel blanco, el rostro de Román con una expresión desconocida, la sonrisa feliz de una mujer joven. No quedaba duda, no se trataba de un encuentro casual. ¿Quién es ella?, preguntó Kira con calma. Alina Sergeyevna Vitoshkina, abogada de la sucursal de la compañía en Ekaterimburgo, respondió Pavel, mostrando la tarjeta con el logo de la empresa. Según mis datos, la relación lleva aproximadamente 6 meses. La siguiente carpeta en la tablet era aún más concluyente, un pantallazo de un correo de Alina, con el asunto Gold Reserve Pro. El mensaje indicaba: Román debe aportar 2 millones antes del día 15. La tasa del 30% para Año Nuevo está confirmada. Todo verificado personalmente por mí. Mejor transferir la suma completa para el estatus en la plataforma Gold Reserve. Es una pirámide típica, explicó Pavel. Un sitio nuevo, sin registro.
Tu marido aparentemente planea invertir dinero de vuestro depósito conjunto. Kira sintió cómo sus manos se enfriaban. ¿Ya intentó retirar el dinero? Sí. Solicitó al banco la extracción de la totalidad de la suma. Pavel apartó la tablet y la miró directamente a los ojos. ¿Tienes pruebas? ¿Qué piensas hacer ahora? Kira cerró los ojos por un instante. Ante ella se desplegaron todos los momentos de alarma, el rastro de risas en el teléfono, la conversación sobre la donación. Ahora se trataba de una pirámide. Todo encajaba en un cuadro único. La supuesta optimización fiscal era solo un señuelo. Entonces tomo la iniciativa, dijo Kira con calma. Presentaré la demanda de divorcio y la solicitud de medidas cautelares, prohibición de realizar transacciones con el apartamento y bloqueo temporal de nuestro depósito. Que luego explique ante el tribunal por qué intentó sacar el dinero común para invertirlo en una pirámide dudosa. ¿Y las fotografías?, preguntó Pavel, levantando una carpeta separada en la tablet. Sirvan como prueba en caso de que intente negarlo, respondió Kira. Se levantó, colocó cuidadosamente el sobre con el pago junto a la taza de Pavel y añadió: Gracias, me han quitado la carga de las dudas y me han dado libertad de acción. En la calle olía a diésel. Desde el andén partía un tren hacia UFA con acento agudo. Kira respiró profundamente el aire frío. Ahora veía con claridad la red de engaños y estaba lista para construir su propia defensa, sólida y transparente, sin perderse en la mentira ajena. El tren avanzaba lentamente bajo el techo de la estación. Kira sacó el teléfono y marcó el número de la abogada. Irina, no es Kitaeva. Sí, estoy lista. Presentaremos la demanda mañana, respondió Irina con firmeza. Román volvió a casa no a las 8 como de costumbre, sino a las 6 de la mañana, y de inmediato colocó sobre la mesa 2 formularios completos de donación, uno del apartamento y otro del automóvil. El notario nos recibirá fuera de turno. Firmamos y los impuestos se quedarán dentro de la familia, dijo él. Kira estaba preparando la cena. En la pantalla de su teléfono apareció un mensaje: Alina, ¿vamos a tiempo? Román giró inmediatamente el teléfono boca abajo. ¿Estás segura de que esta decisión es para nosotros?, preguntó ella en voz baja. Él sonrió demasiado rápido, de manera forzada. Por supuesto, para nosotros. Además, estamos ahorrando, respondió. El tono, aunque suave, dejaba entrever una ligera falsedad, como un signo de masa accidental en una ecuación matemática. Kira no discutió y durante la cena todo se mantuvo en cortesías. Sin embargo, en su interior comprendía claramente que ese era el momento en que del matrimonio solo quedaba la apariencia, detrás de la cual no había nada que salvar. A la mañana siguiente, Román se marchó al trabajo antes de lo habitual. Durante todo el día envió solo un breve mensaje. Confirma al notario para el viernes, la ventana se mantiene. Sin las habituales preguntas sobre el trabajo o el desarrollo del día. Kira, en cambio, llevaba todo el día en el bolso las notificaciones del tribunal sobre la aceptación de la demanda y el bloqueo de la cuenta, sintiendo su peso como una protección. Por la tarde, la abogada Medvedka escribió: El banco ha sido notificado, la cuenta está congelada. Prepárate para la conversación. El jueves por la mañana, Román entró en la cocina sujetando un termo como si se protegiera con un escudo. El notario nos espera mañana a las 9:00. El tren de mamá llega a las 8:40. Vamos a tiempo, dijo. Kira se giró. No iré. Román se detuvo. ¿Por qué? Porque simplemente me pusiste frente al hecho consumado, respondió ella. Él elevó la voz casi imperceptiblemente. Estamos perdiendo dinero. Perderemos mucho más si firmo, replicó Kira con calma. Román golpeó bruscamente la taza sobre la mesa de la cocina. ¿No confías en mí? La confianza no implica prisa ni consejos ajenos, contestó ella con serenidad. Ayer el banco notificó que alguien intentó retirar 2 millones de nuestra cuenta. ¿Fuiste tú? Sí, Román titubeó. Quería cerrar un depósito poco rentable y trasladar el dinero a Gold Reserve, 30% en 2 meses, dijo Kira, pronunciando cada palabra con precisión, como si fuera un diagnóstico. Román palideció. ¿Cómo lo sabes?
Bastaba con que supiera que estoy al tanto. La cuenta ya ha sido bloqueada por el tribunal. ¿El tribunal?, casi gritó Román. Sí, respondió Kira con calma. La demanda de divorcio y de división de bienes fue aceptada el lunes. Un segundo de silencio resonante. Luego Román exhaló lentamente. Entonces, es guerra. No, es defensa, corrigió Kira. Mientras tú intentas ocultar nuestro apartamento, yo protejo mi parte. Román apretó la tapa de su termo con tanta fuerza que el plástico crujió y el café se derramó. Las gotas calientes alcanzaron las pantuflas de Kira, pero ella no se movió. Te arrepentirás, bufó él. A los jueces no les gustan las esposas astutas, pero sí los documentos. Y yo los tengo, afirmó ella con firmeza. Román se dirigió hacia la puerta y se volvió con un gesto amenazante. Recuperaré todo y te haré entrar en razón. Inténtalo, pero primero explica a tu madre por qué se pospone la donación, replicó Kira. La puerta se cerró tras él. El silencio que siguió ya no era inquietante ni pesado, como antes, sino claro y sereno, como tras una tormenta intensa. Kira tomó un paño, limpió el café derramado, puso la cafetera turca en la estufa. Añadió café recién molido y observó cómo la espuma se elevaba tranquila. El primer golpe recibido, pensó. Los siguientes golpes impactarán en los hechos, no en mí. La audiencia estaba programada para las 9:00 de la mañana en el juzgado de distrito, despacho 204. El reloj en la pared marcaba los segundos con regularidad. Román llegó con un traje gris claro y, por primera vez en años, sin su alianza de matrimonio. Kira llevaba un blazer sobrio y una carpeta fina con documentos en lugar de su habitual bolso. Se sentaron a ambos lados de la mesa, como carriles de una carretera que alguna vez se cruzaron y ahora se separaban de nuevo. El abogado de Román comenzó con su habitual discurso sobre optimización fiscal y el cuidado paternal. Sin interrumpir, Medvedka sacó 3 documentos con calma. El primero, un certificado bancario que mostraba el intento de retirar 2 millones de rublos para una inversión. El segundo, fotografías de Ekaterimburgo, Román con Alina Vitoshkina en un restaurante durante su viaje de negocios. El tercero, captura de pantalla del correo de Pravi People prometiendo un 30% en 2 meses. La jueza Mesenseva escuchaba en silencio, solo levantando una ceja con cada nuevo documento presentado. Cuando el abogado de Román volvió a mencionar la supuesta voluntariedad de la donación, la jueza interrumpió fríamente: la voluntariedad no anula la simulación de un acto jurídico si su finalidad es ocultar bienes comunes. La palabra ocultar resonó con fuerza y resultó desagradable. Román desvió la mirada. Tras 40 minutos, la jueza anunció con calma y firmeza su decisión: disolver el matrimonio. El apartamento adquirido por ambos durante el matrimonio se reconoce como propiedad conjunta de las partes. El contrato de donación del apartamento y del vehículo a favor de Nikitaeva E.M., madre del demandado, se declara simulado y se considera nulo, restaurando los derechos de las partes. Se asigna a cada cónyuge la mitad de la propiedad del apartamento. Los fondos del cuenta bancaria conjunta se dividirán en partes iguales. El automóvil no será entregado a Kitaeva KS, sin obligación de compensación, ya que su valor se compensa con los fondos de la cuenta conjunta. En ausencia de acuerdo, el apartamento deberá venderse en un plazo de 6 meses y distribuirse el producto de la venta según las proporciones indicadas. Se explicará a las partes su derecho a apelar la decisión. Román miró a Kira sin ira, solo con desconcierto. Kira respondió con un breve asentimiento, sin alegría, simplemente reconociendo que las cuentas de su vida común estaban cerradas. Esa misma tarde, en el patio, rugió un camión de mudanzas express. Román sacaba en silencio trajes, casco de esquí y carpetas con multas por exceso de velocidad. Una llovizna fría resbalaba por la carrocería del vehículo, y los limpiaparabrisas chirriaban sobre el cristal. En la mesa de la cocina, Kira encontró una nota. No sé cuándo nos convertimos en extraños. Espero que algún día recuerdes lo bueno. Firmado, Román. 2 líneas breves. Kira leyó la nota, la arrugó y la tiró al cubo de basura.
Un ligero susurro, como si el último acorde de su matrimonio se disolviera en el aire. La casa quedó de repente vacía. El eco de sus pasos se volvió más intenso. Recorrió las habitaciones, la mitad del armario estaba vacío. Los ganchos en el recibidor libres, como si alguien hubiera retirado cuidadosamente un capítulo entero de su vida. Kira abrió el balcón e inhaló el aire húmedo. Debajo, el cargador cerró con un golpe sordo las puertas del camión, como si pusiera un punto final a su pasado en común. Los faros del vehículo se deslizaron por la carretera mojada y desaparecieron tras la esquina. Por un instante, un escalofrío la recorrió. El ascensor se detuvo en el piso, la luz del pasillo parpadeó, y en el apartamento ya no había olores ni ruidos ajenos, solo su propia respiración. Pero tras el miedo llegó un alivio silencioso. Las paredes dejaron de presionarla. Kira preparó té, colocó la taza en el alféizar y se quedó escuchando. El silencio no era vacío, sino nuevas posibilidades. Cero no es negativo, se dijo a sí misma. Es un punto de partida. Afuera, la luz de la farola se reflejaba en los charcos, dividida exactamente a la mitad por una franja fina de asfalto. Tal como lo había dictado el tribunal. Tras la sentencia, el apartamento se puso en venta. El mercado fue favorable, el piso de 2 habitaciones se vendió por 8 millones antes de que terminara el mes. En la notaría, el dinero se repartió según la fórmula justa de 50 y 50, 4 millones para Roman. 4 millones para Kira. Kira no se aferró a las paredes, donde cada grieta recordaba la traición. Encontró un luminoso apartamento de un dormitorio en un edificio nuevo, de 42 metros cuadrados, con ventanas panorámicas que ofrecían vistas al Volga. La mayor parte de su parte se destinó al pago inicial, y el resto se cubrió con una hipoteca modesta, con cuotas manejables. El nuevo hogar no era un compromiso, sino un símbolo de espacio personal e independencia. Roman, tras recibir su dinero, no respondió a los mensajes sobre la entrega de llaves. Una semana después, envió los 4 millones restantes a Alina Vitoshkina, bajo el pretexto de invertirlos en la plataforma financiera VIP Golden Reserve, con la promesa de un 30% de rendimiento en 2 meses. El comprobante apareció instantáneamente en su teléfono, pero el contrato nunca llegó. A la mañana siguiente, el sitio web de la empresa dejó de funcionar. Por la tarde, el dominio quedó libre y el teléfono de Alina estaba bloqueado. Los canales de Telegram informaron que Golden Reserve era una clásica estafa piramidal que colapsó de inmediato. Los 4 millones desaparecieron de manera instantánea e irreversible, como si nunca hubieran existido. Septiembre. La lluvia golpeaba los cristales de la cocina nueva de Kira. El apartamento todavía olía a reforma reciente, pero las cajas estaban desempacadas y sobre el sofá descansaba una manta acogedora. El regalo de los colegas celebraba su ascenso en el trabajo. Ahora Kira dirigía un equipo de representantes comerciales. A las 9:00 de la noche, una llamada la sacó de sus pensamientos. En la pantalla del videoportero, instalado por la constructora en todos los departamentos del edificio, apareció un rostro familiar, Roman, empapado por la lluvia y con una pequeña mochila. Kira, necesitamos hablar, dijo con voz baja y tensa. Kira pulsó el botón del portero, dejándolo entrar al edificio. Al cabo de un minuto, un golpe cauteloso resonó en la puerta. Ella abrió solo lo suficiente para mantener la cadena de seguridad. Te escucho. Estoy completamente sin dinero, comenzó él, atropelladamente. Ayúdame al menos temporalmente, tal vez con 100,000, hasta que encuentre trabajo. No puedo seguir pagando el alquiler. Todo se fue en la pirámide. Tenías razón. Kira lo miró con calma. Tenías 4 millones. Todo se perdió. Roman bajó la mirada. Alina desapareció junto con el dinero. Entre ellos quedó un silencio cargado de recuerdos, el charco de café en el suelo, las conversaciones sobre dinero e impuestos, pero ahora ella tenía su propia puerta y su hogar. Rom, dijo con suavidad, pero con firmeza, ahora tengo mi propia vida, mi hipoteca y mis planes. El dinero no solucionará tus problemas, solo los retrasará. Habla con el banco, busca trabajo. Él asintió lentamente,
como si esperara esa respuesta. Entiendo. Perdón por molestarte. Cuídate, respondió ella en voz baja y cerró la puerta. El clic del cerrojo cortó el pasado. Kira entró en su departamento, lleno de calor y del aroma del pan recién horneado. El teléfono parpadeó con un mensaje. La bonificación trimestral había sido depositada. Sonrió. La nueva puerta ya estaba dando frutos. Puso a hervir la tetera, abrió la ventana y respiró el aire fresco y húmedo. El silbido del barco nocturno en el Volga sonó nítido, como confirmando, la ruta está marcada correctamente, y ahora solo ella decide hacia dónde dirigir su vida. Era abril, el hielo en el Volga se derretía, y la ciudad se llenaba del aroma de tierra húmeda y de los brotes frescos de los álamos. En su nuevo departamento de una habitación, Kira organizó todo exactamente como ella quería. Paredes claras, estanterías repletas de sus libros favoritos, un pequeño rincón de trabajo en la cocina y, sobre todo, un balcón con un alféizar bajo, perfecto para sentarse por las noches y contemplar el río en llamas al atardecer. La jornada de hoy se componía de 3 acontecimientos importantes. Primero, por la mañana, apareció en el chat corporativo un comunicado. Nikitaeva KS ha sido designada entrenadora regional del departamento de ventas. Su salario base se incrementa un 50% y el bono anual se revisa proporcionalmente. El ascenso era más que merecido. Los seminarios de Kira para los representantes de ventas habían recibido numerosos elogios por parte de la dirección. La serie sobre ética profesional y gestión de riesgos en ventas resultó especialmente exitosa. Los colegas debatían con interés casos concretos e incluso algunos se acercaban tras las conferencias para solicitar los materiales. Los ejemplos propuestos por Kira eran tan reales y pertinentes que nadie sospechaba que detrás de algunos de ellos se escondía su propia amarga experiencia. Segundo, tras el almuerzo, sonó el teléfono, era Dmitry Ananiev, el nuevo director de recursos humanos. Kira, tengo 2 invitaciones para la presentación vespertina en el invernadero Hierbas Medicinales del Mundo. Habrá música en vivo y degustación de tés de hierbas. ¿Me acompañas? La invitación sonó natural y ligera. Dmitry ya le había regalado flores el Día de la Mujer y su relación empezaba a trascender las reuniones laborales. Kira respondió con gusto, sin prisa y sin vacilar. Ahora distinguía claramente la sinceridad de la manipulación. Tercero, a las 6 de la tarde, llegó un mensaje de la Academia en línea. Se le ha concedido acceso al módulo Fundamentos de Derecho Civil. Se adjuntan usuario, contraseña y fechas de la sesión. El círculo se cerraba. La facultad de Derecho que había abandonado años atrás regresaba a su vida, ahora en un formato cómodo y a distancia. No para obtener un diploma, sino para cerrar definitivamente ese capítulo y avanzar con comprensión y satisfacción interna. El día intenso culminaba en el lugar donde cada tarde comenzaba, su acogedor balcón. Kira se acomodó en el alféizar, envuelta en la manta azul que le habían regalado sus colegas, y abrió el portátil. La clase comenzó y el profesor, con una suave sonrisa, hablaba sobre el principio de igualdad de derechos entre los cónyuges, aquella línea con la que, tiempo atrás, había empezado una nueva vida. Desde la distancia se oyó el silbato del barco de pasajeros de la tarde. Antes, aquel sonido le evocaba la risa ajena de una mujer al teléfono y despertaba su inquietud. Ahora, sin embargo, resonaba con calma y firmeza, como confirmando que había elegido el camino correcto. Kira cerró el portátil, apoyó el hombro contra el cristal y miró hacia abajo, contemplando el reflejo de las luces de la ciudad en la superficie espejada del río. Parecía que bajo sus pies se abría otro piso luminoso, un nuevo nivel de vida, accesible solo para quienes no temen dar un paso hacia adelante. Sonrió ante sí misma, ante el próximo curso de conferencias, la posible exposición con Dmitry, y por primera vez lo dijo en voz alta con una suave ironía, pero con absoluta certeza: ahora tú eres tu propia capitana, Nikitaeva. El rumbo elegido es el correcto, a toda vela. El silbato del barco se desvaneció poco a poco. Las calles se sumieron en un silencio sereno, no lleno de preocupación, sino del agradable susurro de nuevas páginas que ahora ella misma escribía.